En este video te voy a contar una técnica espectacular para que puedas cambiar tu estado de manera muy rápida en solamente 2 minutos. Es una técnica que funciona tan fácil y tan rápido que no lo vas a poder creer. Y yo particularmente cuando la apliqué en mi vida dio un salto, un vuelco por completo, se fue todo hacia arriba. Así que antes de comenzar te voy a pedir que si todavía no estás suscrito, que te suscribas, actives la campanita para que el mismo YouTube te pueda avisar cada vez que suba un video nuevo. La técnica que te voy a dar en este video es increíble porque funciona muy pero muy rápido. De todas las técnicas que tengo en el canal, si tuviera que elegir una, te diría que esta es la que más rápido funciona. Porque en solamente 2 minutos de tu vida te permite generar un cambio por completo. Si te ha pasado alguna vez que las emociones negativas no te dejaban pensar, no te dejaban actuar, bueno, haciendo esta técnica lo podés solucionar. Adoptando las posturas que te voy a comentar en este video, podés solucionar lo que sea, cualquier problema que tengas y cualquier emoción negativa que tengas en el momento. A mí esta técnica me ayudó en una etapa de mi vida en que la estaba pasando muy pero muy mal. Me encontraba cubierto por un montón de emociones negativas que no podía solucionar de ninguna manera. Hiciera lo que hiciera, no podía salir del lugar en el que estaba. Y en mi caso particular era por el amor o por el desamor. Cada persona tiene sus propios problemas en la vida. A algunos les cuesta más el dinero, a otros les cuesta más sostener la salud, están todo el tiempo con enfermedades. A mí particularmente lo que siempre se me ha hecho más difícil es superar el desamor, superar las rupturas. Por eso quiero contarte esa pequeña historia de mi vida para que puedas ver cómo con esta técnica lo pude solucionar yo también. Hace aproximadamente un año y medio yo estaba totalmente enamorado de una chica que era amiga mía y no podía parar de pensar en ella. Todos los días de mi vida lo único que hacía era pensar en ella y estaba buscando la mejor forma de decírselo porque estaba convencido y dispuesto a decírselo. Pero llegó un día en el que sucedió lo trágico, lo peor que me podía pasar en ese momento. Ella me contó que estaba saliendo con otro chico y fue ahí cuando mi mundo se vino abajo porque no sabía qué hacer. Cada día de mi vida me costaba. Durante mucho tiempo yo estaba pensando cómo decirle que me gustaba hasta que un día la realidad me hizo estalló por completo. No sabía cómo sobrellevar la situación. Recuerdo que en ese momento llegué a mi casa, lo único que podía hacer era llorar y a partir de ahí cada día se me empezó a hacer más y más complicado. Cada día era más complejo de llevar, cada situación era más difícil. Hasta que un día navegando por internet, navegando en YouTube, me encontré con un video de Amy Cuddy en el cual explicaba esta técnica que te voy a contar en el video y en el momento en que la empecé a poner en práctica solucioné por completo mi vida. Es decir, yo venía con tristeza, con depresión, que no podía afrontar esa situación y en un lapso de tiempo muy corto me empecé a sentir mucho mejor, cada día era mejor, tenía mejores actividades, mejores amigos, mejores relaciones nuevas. Mi vida dio un vuelco por completo para bien cuando lo empecé a usar. La historia de Amy que conocí me sirvió totalmente de inspiración porque ella también había tenido problemas y dificultades en su vida. Desde muy chica había sido calificada como una niña muy inteligente, como una niña prodigio, pero cuando tenía 19 años tuvo un accidente de auto en el cual ella iba sin cinturón y salió despedida por la ventana. Ella cuenta siempre cómo a los días despertó en un hospital de rehabilitación en el Pabellón con un gran dolor en la cabeza y recuperándose del golpe que había tenido en el cerebro. Los expertos determinaron que ella había tenido una disminución de su coeficiente intelectual de 2 desviaciones estándar, lo que para ella significaba que sus niveles de inteligencia habían bajado, que ya no era la niña inteligente que había sido siempre. Pero ella cuenta cómo usando esta técnica de las posturas que te voy a contar, logró sobrellevar y salir adelante de esa situación tan extraordinaria. Ella hoy en día es psicóloga social, profesora de Harvard, experta en oratoria, pero para ello tuvo que usar esta técnica para poder salir adelante. Para que puedas sacarle el máximo provecho a esta técnica que te voy a contar, quiero que seas consciente actualmente del estado que tenés y sobre todo de tu postura corporal. Necesito que tomes conciencia de qué estado estás ahora, si estás relajado, si estás tranquilo, cuál es el estado que tenés actualmente y cómo es tu postura para que puedas notar cuando la pongas en práctica todos los cambios y toda la diferencia que vas a sentir en tu cuerpo. Cómo vas a tener un nivel mayor de confianza, un nivel mayor de entusiasmo, de proactividad. Es decir, que te vas a dar cuenta de cómo con un pequeño cambio puedes cambiar por completo el rumbo de tu vida. Porque muchas veces estamos muy enfocados en cómo es el lenguaje corporal de las otras personas. Cuando hablamos y sostenemos una conversación, estamos constantemente viendo cómo está parado, cuál es su postura actual, si está encorvado, si está abierto, expansivo, si saca pecho. Nos fijamos mucho en cómo es la postura de las otras personas y hacemos juicios y valoraciones en función de la postura, sin darnos cuenta que es muy importante también saber que somos influenciados nosotros mismos por nuestra propia postura. Esto es muy importante de entender, ya que el lenguaje corporal es una forma de comunicar tanto al resto como a mí mismo. Hacemos constantemente juicios y valoraciones
en función del lenguaje corporal. Y cuando hacemos esos juicios y valoraciones en función del lenguaje corporal, muchas veces no nos damos cuenta que somos influenciados por nuestro propio lenguaje, que nuestros niveles de confianza, entusiasmo, proactividad, generosidad, etc. está influenciado también por nuestra propia postura, es decir, nos estamos influenciando a nosotros mismos por nuestro cuerpo. Estas posturas que te voy a mostrar para que adoptes en tu vida y puedas cambiar tu vida son tan importantes porque implican dominio. Cualquier persona que veas dominante y con confianza vas a notar que tiene una postura expansiva, una postura abierta como las que te voy a mostrar. Y lo que es muy importante de estas posturas es que son universales, es decir, que hay hasta estudios científicos que demuestran cómo personas no videntes, es decir, personas que no han visto nunca en su vida, adoptan postura de poder en momentos de confianza o cuando ganan alguna competencia. Y esta es la prueba máxima. ¿Cómo podría una persona que nunca ha visto en su vida saber cómo es la postura de poder? Esto se transmite en los genes, las posturas son universales, por eso es tan importante. Incluso nuestra forma de caminar se ve totalmente influenciada por estas posturas. Por ejemplo, así se ve la caminata de una persona con confianza y así se ve la caminata de una persona sin confianza. Puedes notar la diferencia, como una es totalmente expansiva mientras que la otra es mucho más defensiva, es mucho más cerrada. Y hay un ejemplo más que está buenísimo para entender todo el poder de las posturas, que es el Haka de los All Black. Este básicamente consiste en una serie de posturas que hacen ellos particulares que los llenan de confianza por completo. Eleva sus niveles de energía y de seguridad al tiempo que baja totalmente el nivel de confianza del rival. Y el solo hecho de adoptar estas posturas que te voy a mostrar durante 2 minutos produce cambios en tu cuerpo, produce efectos fisiológicos reales y constatables. Amy hizo un experimento para poder chequear todo esto porque ella tenía la duda. Ella se generó a sí misma la duda mientras daba sus clases de Harvard, porque sí, a pesar de todas las dificultades que te conté que sufrió, ella finalmente logró recibirse y hoy en día es una importante profesora del MBA de Harvard. Y en el MBA es muy importante la participación. Prácticamente la mitad de la nota corresponde a la participación. Y ella comenzó a notar cómo las personas que más participaban eran personas que tenían una postura abierta, una postura expansiva, una de las que ella llamó posturas de poder. Mientras que las personas que menos participaban eran las que tenían posturas de bajo poder, que también te las voy a mostrar en el video para que sepas bien cuáles son y las evites por completo. Ella dice que las personas que más participaban prácticamente parecían caricaturas de alfa. Tenían una postura totalmente expansiva y receptiva a la información. Y eso era lo que los llevaba a motivarse y a participar totalmente en la clase. Y entonces ella cuenta como un día vino una de sus alumnas que no participaba nunca en las clases y le pidió por favor un consejo porque decía que no podía más, que no podía tolerar esa situación. Y Amy le aconsejó que antes de las clases adoptara estas posturas de poder, que eso iba a elevar sus niveles de confianza, de autoestima y que iba a poder participar mucho más. En los días siguientes esta persona cambió por completo su vida, cambió por completo su identidad. Pasó a ser la persona más participativa de la clase y los compañeros no lo podían creer. Literalmente no podían creer que fuera la misma persona que había compartido con ellos todo el año sin dar una palabra. Y esta persona le dijo a Amy, se siente raro, se siente falso, no se siente como si fuera yo. Sentía unos niveles de confianza mucho más altos de lo que había sentido en toda su vida. Y Amy le respondió, fíngelo hasta que te lo creas. Es decir, le dio la pauta, el principio máximo de la ley de atracción. Fingir algo hasta que te lo creas. Y ese es un lema que yo adopté para mi vida siempre, en todo momento. Ninguna persona puede determinar quién sos, qué te mereces, a dónde puedes llegar, solamente vos. Incluso aunque no lo creas, podés fingirlo hasta que termines de creerlo. A mí me cambió tanto la vida empezar a adoptar esta postura de poder y empezar a adoptar este lema que hasta lo convertí en un cuadro y lo dejé en mi habitación. Es lo primero que veo cada vez que me levanto. Este es el primer cuadro que tengo en mi habitación. Lo tengo ahí y lo leo todos los días apenas me levanto para recordarme usar la ley de atracción en mi vida. Y si te está gustando el video hasta ahora y estás tan entusiasmado como yo de saber cuáles son estas posturas específicas que tenés que adoptar para poder lograr un cambio en tu vida, entonces te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita y también que me dejes un like, un comentario sobre qué te está pareciendo el video y si realmente lo vas a empezar a aplicar en tu vida. Bien, y ahora que ya estás suscrito, es importante que sepas cuáles son estas posturas de poder para que puedas utilizarlas en cualquier situación que tengas de tu vida. Porque como te dije recién, estas posturas generan cambios fisiológicos en tu cuerpo, cambios medibles, cambios reales. Seguramente no lo sabías, pero en tu cuerpo se genera el mismo efecto, tanto si sonreís por algún chiste, por algún motivo que te haga reír en especial, como si agarras y te pones una lapicera así en la boca.
en esa postura. Te va a generar los mismos efectos y las mismas sensaciones en el cuerpo. Esto está medido de manera científica, se ha comprobado de manera científica que la risa genera de esa manera los mismos efectos en el cuerpo. Entonces la gran pregunta es, ¿pueden el cuerpo y las posturas cambiar a la mente? Es decir, al pensamiento y a las emociones. Y la respuesta es efectivamente sí, se puede. Lo que hizo Amy para comprobarlo fue, en un experimento científico, tomar un grupo de participantes, hacerlos escupir en un vaso para tomar nota de sus niveles de testosterona y de cortisol, que es la hormona del estrés, y hacerle adoptar estas posturas de poder que te dejo en pantalla. A un grupo lo hizo adoptar posturas de alto poder y al otro grupo lo hizo adoptar posturas de bajo poder, durante un lapso de 2 minutos. Y cuando terminó el experimento, los resultados fueron totalmente sorprendentes porque volvió a medir los niveles de testosterona y de cortisol que tenían los participantes, llegando a la conclusión de que los niveles de testosterona habían aumentado un 20% en los participantes que tenían posturas de alto poder, mientras que había disminuido un 10% en los participantes que habían sostenido posturas de bajo poder. Y los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, habían disminuido un 25% en los participantes que habían sostenido posturas de alto poder, mientras que esta se había incrementado un 15% en los participantes que habían sostenido posturas de bajo poder. ¿Por qué es tan importante esto para poder cambiar tu vida? Porque significa que adoptando durante solamente 2 minutos posturas de poder, puedes bajar tus niveles de estrés, puedes bajar el cortisol. ¿Cuántas veces has necesitado bajar los niveles de estrés? El médico te ha recomendado que necesitas bajar el estrés y te han dado un montón de actividades, alimentarte bien, salir a correr, hacer ejercicio, dormir bien. Bueno, con estas posturas los puedes disminuir hasta un 25% en 2 minutos solamente. Esto significa que el cuerpo puede cambiar a la mente. Antes de cualquier evento importante que tengas, que sientas que necesitas confianza, que necesitas elevar tus niveles de energía, tenés que prepararte con las posturas de poder y después ser consciente, advertir tu postura a lo largo del día para poder mantenerte presente con esas posturas, para poder mantenerte abierto, expansivo y más receptivo a la información. Porque justamente son los pequeños retoques, los pequeños pasos los que te llevan a grandes cambios en tu vida. Si todavía no probaste las posturas de poder, retrocede el video, volvé a donde están y ponelas en práctica por 2 minutos ahora mismo para empezar a notar los cambios en tu vida, para empezar a notar después de esos 2 minutos cómo sentís mucho mayores niveles de confianza. Y si ya lo hiciste y ya estás mucho más confiado y seguro, entonces te voy a sugerir que mires este video que te dejo en pantalla, que también tiene otra técnica espectacular para que puedas bajar los niveles de estrés en tu vida, bajar el nivel de cortisol y llevar tu vida a un siguiente nivel.